Sí, Listo. ya. Con la finalidad de que seamos lo más puntuales que podamos, queremos darle la bienvenida a todos quienes están hoy presentes a nombre del Grupo de Gestión de Ciencias Marinas y Acuícolas. Eh, esta gran bienvenida y dar eh, eh, la importancia que tiene este segundo taller, que es parte del ciclo que iniciamos este segundo semestre de forma virtual. Y vamos a dar la presentación a nuestra ponente, que la verdad es que yo tengo acá una gran cantidad de hojas de su currículum. Estaría harto rato hablando de ella porque la verdad que eh, ha realizado una serie de cursos, ponencias, un montón de estudios, pero vamos a tratar de irnos a lo medular. Eh, de hecho, estuvo la semana pasada ella en una actividad que encontré que era muy interesante y que la hicieron en vivo y que se trataba de nuevas prácticas y del reto a la ciencia abierta, es el tema esencial que está llevando a cabo. La doctora Lourdes Feria Basurto es, eh, es mexicana. Tenemos una diferencia horaria de 2 horas, así que la hicimos madrugar hace un ratito Ah, atrás. Tratamos de ver los tiempos para que no fuera tan terrible, mientras nosotros estamos tan relajados. Ella es consultora internacional en gestión de datos. Este tema es un temazo para nosotros acá en Chile, para todas las personas que realizan investigación, para los docentes, incluso para el ciudadano común y corriente. Este es un tema que llegó para quedarse y sobre todo en un área tan sensible como es la información y el conocimiento. La doctora Lourdes es consultora internacional en gestión de datos, en información y conocimiento, colaboró en la Universidad de Colima en tecnologías de la información, ha realizado cátedras durante más de 30 años, por lo tanto estamos hablando de quien sabe mucho sobre esta área y actualmente participa en actividades docentes en la Universidad de México, pero la verdad es que la vemos, yo diría que diariamente en redes sociales hablándonos de esta temática. Yo la verdad es que por eso, yo como les digo, acá tengo así casi un dossier, pero y nosotros le pedimos de manera así, pero muy cariñosa, que nos hablara acerca de esta temática que tiene que ver con el plan de gestión de datos y además del data paper, que yo creo que va a ser un tema súper interesante a tratar hoy día y de aquí en adelante para todos los investigadores y las investigadoras. Así que no hablo más y cierro mi micrófono y los dejo con ella. hola, muchas gracias por la presentación, Ghislaine. Muchas gracias al grupo por la invitación. Y bueno, pues muy buenos días y muy buenas tardes allá con ustedes, ¿no? Porque sí tenemos horarios diferentes y no solo horarios diferentes, en épocas del año diferentes. Aquí estamos empezando con un poco de fresco porque estamos entrando al otoño o estamos, sí, en los inicios del otoño y ustedes van entrando a plena primavera, ¿no? Qué lindo que podamos tener diferentes contextos, pero intereses similares. Así que bueno, pues yo muy agradecida por esta invitación y puesta y dispuesta para empezar con la temática, como dicen ustedes, al tiro. Bueno, qué lindo, qué lindas esas expresiones de cada país. Les decía yo a sus compañeras que a ver si no termino hablando como el chavito del 8, porque uno se acostumbró así de niño, ¿no? El chavito no se inventó esa manera de hablar, sino que lo único que hizo fue reproducir la manera de hablar que hay en nuestras casas. En fin, bueno, muy bien, ya estoy cambiando de tema, lo cual
no es conveniente porque no quiero abusar de su tiempo y voy a compartir la pantalla con ustedes si me pudieran avisar cuando ya estemos. Sí, Se ve ya la súper ven, bien. ¿verdad? Sí, muy bien. Nada más la voy a ampliar entonces. Y pues sí, el tema de hoy es del plan de datos al data paper. Todo aquel que está vinculado con la ciencia de alguna manera, pues necesita saber de esto y como nos llegó un poco tan de repente y como está cambiando todo tan rápidamente, entonces pues hay algunos temas, alguna terminología que sí es importante revisar y compartir para estar todos en una misma sintonía y saber de qué se trata cuando nos dicen una cosa u otra. Sobre todo porque, bueno, pues hay países que nos llevan la delantera. La gran ventaja de América Latina es que ya no va a cometer los mismos errores que han cometido otros países, otros grupos, porque, por ejemplo, pues miren, la Unión Europea lleva mucho camino andado. De hecho, todo lo que yo he tenido el privilegio de aprender en datos ha sido con bibliotecarios europeos, mis amigas europeas, ya sea presencial en alguna ocasión o también virtualmente o con lecturas, en fin, ¿no? Pero ellos ya llevan mucho camino andado, ya están trabajando con una prioridad muy enfática en el tema datos y pues no es que lleguemos tarde, sino que llegamos a tiempo en América Latina y qué bueno que haya grupos como ustedes que se estén poniendo las pilas y que estemos empezando en buen momento. Así es que, pues vamos a ver de qué se va a tratar esto. Eh, bueno, de hecho dos grandes temas que vamos a ver este mediodía, que va a ser la parte introductoria, un poco contextualizar y hablar de la terminología y de algunos puntos básicos. Y después vamos a entrar a lo que es el meollo del asunto, que son 7 buenas prácticas que tienen que ver con datos. Especialmente, pues yo diría 3 o 4 de ellas que sí son muy básicas y las otras, bueno, pues que tendrían que verse ya en un curso más detallado, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Y primero, pues la gran pregunta, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de datos científicos? Bueno, de nada nuevo para empezar, ¿eh? Porque los datos siempre han existido y ustedes lo saben muy bien. Lo que pasa es que ahora, pues con el paradigma de la gran gestión de datos, la gran producción de datos que tenemos, no solo para el área científica, sino para todas las áreas, pues es que se empieza a hablar más y más y más de datos. Pero básicamente en el mundo científico, el dato es el insumo fundamental de la investigación, que después lo vemos en contenedores como el libro o la revista científica o lo que haya sido en su momento, y ahora lo tenemos en archivos de datos, ¿no? Bueno, hay 1000 definiciones de datos, pero básicamente pues les estoy poniendo de los que se manejan en la Unión Europea, y yo diría dato es el insumo básico, así como estamos compuestos de células en el cuerpo humano y la célula es lo básico, igualito pues vienen a ser los datos. Bueno, ¿y qué tipos de datos? ¿Cuáles datos? Pues todos, ya sea como dice aquí esta autora que yo cito mucho, ya sea que se trate de datos históricos de hace 50 años o de los datos que recabaste para tu tesis la semana pasada. ¿Quién no se ha visto enfrentado a este tema, ¿no? El de la tesis de investigación? Desde la tesis de grado, de licenciatura y las de posgrado, todos estamos haciendo investigación y todos estamos manejando datos. Y en este mundo tan digital en el que nos encontramos, pues, ¿qué tipos de datos? Pues todos estos, ya sea textos, cifras, imágenes, los que ven aquí, video, audio, software, algoritmo, y no nada más cuando hacemos investigación, sino todo el tiempo, ¿no? Ya todos los días manejamos el gran contenedor de datos, que es si me ven en la pantalla, este es nuestro, ay, ya les estoy enseñando hasta mis datos personales. Pero este es el gran contenedor de datos, el teléfono celular.
Y allí tenemos pues todo tipo, ¿no? De estas versiones de datos. ¿Y en qué formato se están manejando? Pues aquí les puse unos poquitos, pero evidentemente hay muchos más. ¿Quién no maneja todos los días un PDF, un JPG, CBS, los que manejan datos numéricos, hojas de datos, tablas, XML, MP4, los videos, MP3, los audios, muchos formatos de datos que no están aquí. Vamos a hacer esto un poco más activo, más dinámico. Y si me pueden decir, por favor, en el chat, qué tipos de datos manejan más o qué formatos de datos en su día a día, qué es lo que más manejan. A ver si vemos aquí para qué. Les iba a decir para que despierten, pero porque aquí es de tempranito en la mañana, ¿no? Ya me dice Gislaine que CBS y PDFs, quizás muchos van a coincidir, PDFs, archivos de Word, ¿no? Archivos de .doc, archivos PPT. Bueno, todo eso también son datos, porque solemos asociar el término dato en investigación con solo datos numéricos y no. Ustedes tengo entendido o quiero pensar que están en un área de la ciencia que sí maneja muchos datos numéricos. Sin embargo, por ejemplo, en las humanidades, en las ciencias sociales, en antropología, en pedagogía, las entrevistas, los cuestionarios, todo esto también son datos. Mira, aquí Lorena también me puso que maneja datos CBS, XML, PDF. Muy bien. Bueno, pues entonces, aclarado el punto de los datos, podemos seguir. Y hacernos la pregunta, ¿por qué todos están hablando de datos? ¿Por qué se puso de moda, un poco de moda, digamos, el tema datos? Pues porque ha crecido mucho. Porque si bien antes todo este mundo de datos estaba reservado a unos cuantos, a partir de la explosión del Internet, del crecimiento del mundo digital, viene una época en la que todo está basado en datos y por eso es que ha aumentado. Fíjense aquí en esta imagen que les pongo, como dice aquí el título, este es el volumen de datos o información que se ha creado, capturado y copiado y consumido en el mundo de 2010 a 2025 y vean la manera tan impresionante en la que creció este consumo, captura, creación de datos. Y lo que sigue va a seguir todavía exponencialmente. Y también todo el mundo está hablando de datos, pues porque las publicaciones científicas están incluyendo cada vez más, no solamente la gráfica bonita o las anteriores gráficas de pastel que ya casi nadie hace, sino que están incluyendo en la versión digital sus datasets, sus juegos, sus conjuntos de datos completitos. Entonces, por eso cada vez más estamos hablando de datos en el mundo científico. ¿Por qué? Porque básicamente cambió el paradigma. Miren, en esa publicación que vio la luz en el año 2009 y que años después se tradujo al español y que está disponible libremente en Internet, en español se llama El Cuarto Paradigma y en inglés también, bueno, The Fourth Paradigm. Y ahí está muy interesante, ¿eh? Y fíjense que a pesar de que se escribió en el 2009, sigue teniendo vigencia. Si alguien quiere, pues este fin de semana darle una repasadita o ponerlo en sus libros o en sus documentos por leer, y a lo mejor en algún momento nos toca el tiempo para leerlo. Aquí nos dicen los autores, porque son muchos autores, los compiladores son dos, que ha evolucionado mucho la ciencia y pues sí, hace 1000 años era empírica, solamente los científicos solamente describían fenómenos naturales, pero ya en los últimos siglos pues empezó a ser más teórica y en las últimas décadas empezó a ser cada vez más computacional. Y hoy no se concibe la investigación si no es con una base importante de conjuntos de datos digitales, ¿no? Ya cada vez es más y más
basado en lo digital, metodologías que se basan en insumos digitales, en fin. Entonces estamos viviendo lo que Hay, Stewart y Toll llaman el cuarto paradigma. Un cambio muy completo en la manera de hacer investigación, porque afortunadamente ahora tenemos todas esas herramientas, afortunadamente, y eso nos cambió la manera de hacer. Muy bien, bueno, ahí está, pueden buscar el libro en Google y lo pueden bajar completito sin problema. Bueno, y entonces, pues el ciclo de vida de los datos ha cambiado. Antes el modelo de base era totalmente lineal. Se hacía la planeación del proyecto y pónganse ustedes, si ustedes hacen investigación, saben perfectamente cómo era el proceso antes, o si son jóvenes en proceso de convertirse en científicos o bibliotecarios que en su momento han hecho investigación con su tesis de grado o de posgrado, saben que todo empieza con la planeación del proyecto. Luego pasamos a la adquisición de los datos de la manera que sea, ya sea por bibliografía, ya sea por entrevistas de expertos, ya sea por lecturas de artículos científicos o ya sea por levantamiento de datos en campo, pero viene esa etapa. Luego el análisis de los datos que recabamos en campo y finalmente ya el concretar todo esto en la publicación. Este seguimiento lineal era el modelo, pues más o menos que todo el mundo manejaba, pero en el cuarto paradigma el proyecto se vuelve un poco como más, bueno, adquiere otra figura y entonces es más circular, porque empieza, si bien empieza porque no hay de otra, con la planeación del proyecto, ahora desde el minuto 1 de la planeación del proyecto necesitamos hacer la planeación de qué tipo de datos vamos a manejar. Y ojo, y perdónenme que voy a estar citando mucho cómo lo hacen los europeos, pero es que es la referencia que conozco muy bien y es la referencia que vamos a tomar en América Latina, esa o la de Estados Unidos y Canadá, para hacer para seguir vigentes en investigación, ¿no? Entonces, bueno, ya en la Unión Europea, proyecto de investigación que financie la Unión Europea no entra, no se aprueba, si no viene acompañado no solo de su protocolo de investigación, sino del plan de datos. Si ustedes tienen alguna investigación o están pensando realizarla con algún colega europeo y si van a aspirar por fondos de algún patrocinio internacional de ese tipo, les van a pedir el plan de datos. Y lo bonito de esta sesión es que vamos a ver que el plan de datos ni siquiera es algo tan difícil. El plan de datos es súper sencillo y nada más era como decir, pues era cuestión de conocerlo. Es mucho más complejo hacer, digamos, un protocolo de investigación, un anteproyecto de tesis, que un plan de datos. Si ya tienes tu anteproyecto de investigación, tu protocolo, ya de ahí mismo vas a ir deduciendo y registrando el plan de datos. Pero es muy importante saber que esto inicia en el minuto 0 de tu proyecto de investigación, de tu trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Ya lo precisaremos más adelante y también todas las preguntas que quieran ir haciendo. Pues me imagino que vamos a tener un espacio para responderlas y si no me escriben a mí, yo con mucho gusto les ayudo porque miren, a mí me costó mucho trabajo al principio entender de qué iba todo esto y pues no había mucha bibliografía, ahora ya hay mucha más, pero no fue sencillo, entonces ahora disfruto compartiendo esto para que pues ya nos dediquemos a construir más que andar explorando lo que ya está identificado. Bueno, entonces pasamos de este primer recuadro al siguiente paso, que es la adquisición de los datos y esa la seguirán haciendo como siempre, ¿no? Sus lecturas, sus entrevistas, su trabajo de campo. El análisis de datos, pues también. La parte reflexiva, la parte del discernimiento de todos esos datos que levantaron, bueno, esta es un trabajo intelectual que ustedes van a seguir haciendo como paso 3.
Y luego entramos a un paso 4, que aquí ya tiene un componente adicional. Ya no solo es la publicación o de la tesis o del paper, del artículo de revista científica o del capítulo del libro o lo que sea. No, ya no solo es la publicación, sino el compartir los datos, la parte de compartir los datos, el data sharing. Esto cada vez está siendo también más popular y más de uso necesario. Y uno agradece cuando están disponibles los datos de manera más abierta. Pero ya no se trata solamente del texto, del artículo que escribieron, de la narrativa, sino de los datos en sí, de su conjunto de datos en Excel, de su conjunto de datos en SPSS, en el software que ustedes utilicen. Eso es lo que estamos agregando ahora a los proyectos de investigación, a los trabajos publicados, a veces con un link a un repositorio o dependiendo en dónde publiquen, ya hay revistas de datos, o sea, data journals, y vamos a hablar también más adelante un poquito de eso. Bueno, entonces ya no nos quedamos solo con la publicación, sino que vamos a la parte de compartir, porque también de eso se trata la ciencia abierta, que ese es otro tema que no vamos a tocar si acaso pues solamente de manera muy superficial, porque nos vamos a concentrar solo en los datos esta vez. Bueno, aparece, como ven aquí, un recuadro que no estaba antes y que es la preservación de los datos. Todos esos datos, ¿a dónde van a quedar? A una memoria USB. Estoy buscando aquí una memoria USB de las que se usaban antes, que son las portátiles, estas chiquitas, y sí la tengo. Miren, lo bueno de estar en casa es que ya nada más estira uno la mano y encuentra lo que necesita. Pues antes aquí los guardábamos, ¿no? O en alguna memoria externa, qué sé yo. Pero ahora, ¿dónde conservamos nuestra información? Pues mayormente en la nube, la mayor parte de nosotros. Pero sus datos de investigación son tan valiosos que no pueden quedar perdidos en la nube, sino que tienen que tener un proceso que garantice su conservación a largo plazo. No de todos los datos, habrá datos que no. Y para hacer preservación, pues hay que hacer también una limpieza de datos y hay que hacer un trabajo que se llama la anonimización, porque hay datos que éticamente no se deben ni se pueden compartir. Y eso dependerá de cada tipo de investigación, pero de que se tienen que preservar, claro que se tienen que preservar. Entonces, por eso aparece esta acción como un recuadro más dentro del ciclo nuevo de investigación. Y por fin llegamos al recuadro final, que ni es tan final porque empieza otra vez otro ciclo de la investigación, pero que es la reutilización de los datos, que nuestros datos le puedan servir a alguien más. Yo no sé ustedes, pero fíjense que cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, hubiera dado lo que fuera para poder tener acceso a los datos en crudo de una investigadora que incluso conozco personalmente, que incluso somos amigas y que de alguna manera mi tesis hacía mucha referencia al trabajo de ella. Y cuando le pedí que si me podía compartir, eran entrevistas lo que estaba yo necesitando, ¿no? Las entrevistas que ella hizo. Lo que me dijo, bueno, es que los resultados están publicados en su propia tesis doctoral de ella. Le dije, sí, pero están publicados ya de manera muy compacta. ¿Cómo hago para tener los datos crudos, las entrevistas completas, para yo poderlas procesar con otra mirada, para poder trabajarlo desde un planteamiento complementario? Y pues de por sí muy ocupadísima esta mujer, pues nunca me los pudo compartir porque además se había cambiado de casa 5 veces en ese espacio de tiempo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la memoria USB pues la pasas en una caja que es la última en abrir y cuando la abres pues ya ni recuerdas, nos ha pasado a todos de alguna manera. Entonces, por eso es que necesitamos tener muy presente la importancia de la preservación, porque necesitamos reutilizar los datos. Bueno, eso de manera general. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que recomendamos para
poder tener una buena gestión de datos de investigación. Miren, para empezar, yo cuando doy esto a manera de taller, el taller siempre lo comienzo con una frase que ya parezco disco rayado. Y lo que les digo a los participantes es la gestión de datos. Bienvenidos al curso. Número 1, la gestión de datos empieza contigo. Porque a veces estamos esperando que nos gestione el bibliotecólogo, que nos gestione el encargado del laboratorio de cómputo, que nos gestione la revista científica. La gestión de datos empieza con cada uno de nosotros, porque cada uno conoce muy bien sus datos. ¿Quién conoce tus datos mejor que tú? A ver, tu asesor de tesis o tu director del centro de investigación. Claro que conocen mucho y a lo mejor esas personas conocen mucho más que nosotros, pero nuestros datos, tus datos, nadie los conoce mejor que tú, porque tú les sufriste para hacer ese levantamiento de datos, porque tú desayunaste, comiste y cenaste en la búsqueda de esos datos, soñaste con ellos. Bueno, sé que no les estoy hablando de nada que no conozcan, porque a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Bueno, entonces esas 7 prácticas empiezan contigo y vamos a ver cómo y por qué. Bueno, estas son las siete prácticas. La elaboración del plan de datos, la estructuración de tu base de conocimiento, cuidado en llevar un levantamiento tipo diario de investigación o cuaderno de investigación o bitácora de laboratorio, como le quieras llamar. También llevar una gestión de datos o GDI en la etapa de análisis. El redactar, escribir, preparar, estructurar un data paper. El saber cómo ingresar a un repositorio o cómo desarrollar un repositorio y saber cómo compartir en abierto y obviamente también cómo citar, porque si se ponen las cosas en abierto no es para cortar y pegar, sino es para dar los créditos correspondientes, para ahorrarnos un tiempo precioso, sí, pero para citar, como debe de ser, ¿verdad? Bueno, entonces, de estos, esto no es más que metodología de la investigación, pero ¿qué creen? Esta parte nadie nos la enseñó. Porque el profe o la profe que nos dio seminario de tesis o seminario de investigación, pues no le tocó esta parte tan digital que nos está tocando ahora. Entonces, bueno, yo no se los voy a enseñar, pero sí se los voy a platicar, porque en México platicamos. Voy a conversar de esto brevemente esta mañana, este mediodía con ustedes. Entonces, plan de datos. El plan de datos no es otra cosa más que la identificación del tipo de datos con los que vas a trabajar y vaciar esta información en un formato. Yo aquí les puse el que yo utilizo. Este, por ejemplo, es el que usé por primera vez en la vida. Mi primer plan de datos fue en una estancia postdoctoral que hice hasta antes del confinamiento en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces, si se fijan ustedes, pues es un formato en el que, bueno, va una parte de generalidades. Aquí, pues, investigador Juan Pérez soy yo, el título del proyecto, pues, cómo se llame su proyecto, el tutor, la duración del proyecto y la línea de investigación. Si es que, o sea, porque así fueron las características de este formato en particular, pero no hay un formato tipo, ¿eh? Ustedes pueden hacer la búsqueda en Google y vayan a buscar en Harvard, vayan a buscar en Cambridge, vayan a buscar en la universidad que ustedes quieran, en los países económicamente desarrollados, y van a ver que es más o menos este mismo esquema con algunas variantes. Bueno, entonces luego sigue la parte de definición de los datos, dónde los voy a recabar, cuántos van a ser, cuántos megas voy a ocupar, el formato, en fin. En un taller que hagamos, pues podemos ver esto, cómo a llenar su propio plan de datos ustedes y sus investigadores, y podrán ver que no es nada del otro mundo. Pero como todo, ¿verdad? Ya hacer el primero es como la prueba de fuego, ¿no?
Y bueno, pues ahí está, ya un poco más detallado. Ese es el plan de datos. Me voy a salir un momento de compartir pantalla para compartirles otra pantalla diferente y creo que no lo puedo hacer más que si me salgo. A ver, aquí está. Fíjense que hablando de la Unión Europea, ahora sí voy a compartir otra vez la pantalla. Hablando de la Unión Europea, ellos tienen su base, su propio formato de plan de datos, pero es como les decía, tienes tú un plan, un proyecto que te va a patrocinar la Unión Europea, entonces pues tienes que seguir sus lineamientos. Entonces ellos tienen una página, si quieren darle una revisada también en sus ratos de ocio, que se llama Argos. Y allí ellos a sus investigadores les piden crear su plan de datos. Entonces, bueno, lo que le llaman ellos el DMP, su plan de gestión de datos, Data Management Plan. Y entonces, pues ya ustedes entran allí y pueden ver cuáles son los campos que les piden. Hay un tutorial para que también si lo quieren ver. No necesitan registrarse porque pues no son investigadores, bueno, algunos no son investigadores de la Unión Europea, pero, pero sí pueden ver las opciones que hay aquí pues de las preguntas que generalmente se hacen y en fin, una serie de cosas. Bueno, me voy a salir nuevamente. Ajá, voy a dejar de compartir pantalla para volver a mi PowerPoint. Sí ven mi PowerPoint, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, eso es con respecto al plan de datos. Ahí comienza todo. El plan de datos es un instrumento vivo, lo vamos ajustando, al igual que el protocolo de investigación, ¿no? Todo el mundo empieza con un protocolo de investigación y pues le va haciendo los pequeños ajustes o los ajustes que sean necesarios en el proceso. Bueno, pues entonces si ya tienen su plan de datos e incluso un poquito antes, si necesitan ustedes definir lo que va a ser su base de conocimiento, y base de conocimiento no es otra cosa más que esto, miren. Su organización de archivos, o lo que los informáticos le llaman un árbol de carpetas. Sí, en la carpeta madre, las que siguen, las carpetas hijas, las carpetas nietos, y así consecutivamente. Es decir, un sistema de organización de conocimiento. Por eso se llama un árbol por eso se llama base de conocimiento, lo que los bibliotecarios llamaríamos un sistema de clasificación. Y que si tuviéramos esto desde el día 1 que estamos empezando a hacer la tesis, no, bueno, nos ahorraríamos un montón de tiempo que después estamos sufriendo, y no me dejarán mentir, de dónde dejé la cita que iba a ser muy buena para el capítulo 3. Pues si desde el principio tú ya tienes tu árbol de carpetas y una carpeta se llama capítulo 3, pues ahí lo vas a tener. Va a ser menos factible de que se te pierda a que si ya tienes organizado esto desde el principio. Ay, yo de verdad que digo, ay, no, a mí denme muchos cursos de seminario de investigación para enseñarles a los jóvenes científicos todo esto que es elemental. O sea, discúlpenme que sea yo tan básica, pero que nadie nos enseñó y por eso después estamos sufriendo y nos dicen, no, necesito tu plan de datos. ¡Ah! Madre mía, ¿y el plan de datos cómo se hace? Y es una cosa muy simple. Bueno, ya están haciendo su plan de datos y en el plan de datos les piden, ¿cuál es tu base de conocimiento? Madre mía, ¿cuál será mi base de conocimiento? Pues es esto, es una organización sistemática de tu información. Bueno, me voy a regresar un poquito. Ajá, para ver este punto. La organización de tus archivos, la organización de tu base de conocimiento puede ser según sea el caso. Si es tu tesis, pues por capítulo. Pero si manejas muchos proyectos dentro de uno mismo, pues puede ser por proyecto o por investigador o por fecha o por número de cuaderno de investigación. Esto no es forzoso que lo hagas así. Cada quien va a generar su base de conocimiento, porque ningún proyecto de investigación se parece al otro. Ninguna terminología es igual a la otra. Sí puedes usar pues cierta terminología que ya está sistematizada en ontologías y en vocabularios,
pero en la fase más inicial, pues puedes ir armando tu base de conocimiento de esta manera que se propone aquí. Bueno, muy bien. Bueno, los componentes básicos de una base de conocimiento, pues van a empezar con un archivo que se llama README, que va a estar, puede ser un Word, pero de preferencia en un archivo de TXT que se pueda leer en cualquier procesador de texto, en el que se diga, esta base de conocimiento contiene las siguientes carpetas, esta primera, esta segunda, esta tercera. ¿Por qué? Porque si no, tu yo del futuro, cuando regrese aquí, ya no se va a acordar cómo de ver, ay, ¿qué nombre le había puesto? ¿Cómo le bauticé? Pues como haya sido, te vas a tu archivo README y allí tienes todo. Bueno, no me estoy deteniendo mucho porque si no me puedo llevar toda la hora en explicarles cada una de las prácticas y solo les quiero dar una probadita para que ustedes pues ya puedan hacer búsquedas más a profundidad o pues si quieren hacemos otras pláticas ya más específicas, pero por lo pronto que los conozcan, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí no me voy a detener. Bueno, en los archivos hacemos la versión 1, la versión 2, la versión final, la versión casi final, la versión, esta sí es la final. ¿Saben de lo que les hablo? Bueno, pues también hay un estilo de versionamiento que les permite llevar mucho más orden. En fin. Y entonces llegamos a la parte de las bitácoras. Dependiendo de la ciencia en la cual te manejes, le puedes llamar diario de investigación. En las ciencias sociales es más común ese nombre, pero le puedes llamar cuaderno de laboratorio para las ciencias básicas y aplicadas, o le puedes llamar bitácora de datos para la informática y las ingenierías. Pero es lo mismo, es un diario de investigación donde vas anotando el proceso de avance de tu hermosa investigación, de tu proyecto, cómo va avanzando. Y fíjense que es una tablita de salvación este diario de investigación, porque en el momento que ya vas a redactar, sea un capítulo de tu tesis, sea un artículo que te van a publicar en un journal, sea una ponencia para un congreso, ¿quién no ha vivido el drama de la hoja en blanco? Yo cada vez que tengo que escribir algo digo, ay, la hoja en blanco, ¿no? Pero ¿qué creen que ya no, ya la hoja en blanco ya no me asusta, porque llevando un diario de investigación, al menos lo primero que haces es cortar y pegar y después darle un buen repaso de redacción. Miren, aquí les voy a mostrar en vivo y en directo. Este es en mi diario de investigación, en la fecha 14 de febrero, miren San Valentín, 14 de febrero del 2019, hice una búsqueda bibliográfica que me reportó en total 173 fichas y ya pongo aquí mi tablita de cómo la fui haciendo, nada que ustedes no conozcan. Luego, el 26 de abril, diseñé una tabla para aplicar pues, la metodología que estaba usando para tales artículos, bla, bla, bla. El diario de investigación es eso, un diario de investigación. Pero cuando ustedes se dan el tiempito, bueno, yo sé que ya en la noche de repente ya es uno tan cansado, pero aunque sea pongan una frase en su diario de investigación que diga, hoy en tal lectura me encontré tal cosa. Lo están haciendo sistemáticamente, hacen su marcado, hacen su análisis, pero un poco como para reportarse ustedes mismos el trabajo del día o de la semana. Y van a ver que en el momento de redactar, esto se convierte en oro molido. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien, pues seguimos. Seguimos con la gestión de datos de investigación, pero ahora en la etapa de análisis. GDI es gestión de datos de investigación. Ya hicieron su levantamiento de datos, ya fueron a campo, ya trajeron todo ese mundo de datos, ya leyeron un montón. Bueno, pues entonces ahí van organizando, van a pasar de los datos crudos a los datos semiprocesados y a los datos presentables, que son etapas muy diferentes. Ustedes lo saben, hasta para hacer un PowerPoint. Pasan de datos crudos a datos semiprocesados a los datos presentables ya con imágenes y con dibujitos, ¿no?
Bueno, pues en la investigación es igual. Entonces, pues una serie de recomendaciones para esta etapa es tener siempre, siempre una copia de los datos crudos, intocables, inmaculados. No importa que les hagan 20,000 aderezos, pero ya todo eso con aderezos lo van a poner aparte. Ay, yo y mi manera de hablar, ¿verdad? Les hablo como si estuviera contándole esto a mi tía. Bueno, pero pues es que trato de ser así como didáctica, si se puede decir así, discúlpenme. Bueno, entonces, conservar siempre una copia de los datos crudos. ¿Por qué? Porque los van a necesitar y porque para reportar su metodología nunca se sabe cuándo va a ser súper valioso volver al dato crudo por más que lo hayamos transformado en el proceso. Ir documentando. Igual como llevaste tu diario de investigación a lo largo de la recolección de datos, a la hora de hacer tus reflexiones, pues claro que ir documentando. Escribir cada detalle para otros y para tu yo del futuro, que a tu yo del futuro dentro de 3 meses ya no se va a acordar de nada de lo que pasó hoy. Entonces, pues lo dejas registrado y pues ya es más fácil. Y bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Cuidar la calidad, la consistencia, verificar errores, si usaste software, qué versiones de software fuiste usando, etcétera. Y llegamos a otra buena práctica que es el data paper. Y miren aquí en Ciencia Abierta, esto es importantísimo porque el data paper va a ser el día de mañana. Hoy es así como una cosa muy novedosa, pero el día de mañana nos vamos a acordar del data paper como el abuelito de lo que de lo que ya incluso se está dando en llamar las nanopublicaciones. Las nanopublicaciones no es otra cosa que artículos de datos, data papers, pero cada vez más sencillos, pero fáciles de entender. El data paper, aquí se los voy a poner más ilustrado. Bueno, es un documento científico, pero miren, es básicamente, de hecho ya hay revistas, data journals que publican data papers. Y el data paper, a diferencia del paper científico, es solamente tus datos con un título, con metadatos, con un abstract, pero no necesariamente incluye la narrativa. De hecho, no incluye, cada vez incluye menos narrativa. Cada vez este sistema de escribir, redactar, enviar a dictaminar y todo esto va a ir cambiando, cambiando, cambiando. Y claro que se van a dictaminar los datos, pero va a ser de una manera cada vez más ágil todo. Va a llegar, no sé si voy a alcanzar a ver esto, pero me está tocando ver el inicio y ya con eso soy tan feliz. Bueno, les decía, los data papers son aquellas publicaciones de datos que se dan a conocer a través de revistas que ya se están especializando cada vez más en datos, como en este caso la revista Nature, que siempre ha sido la revista Nature de toda la vida, tiene la versión de Nature para datos, solo para datos. Y así van a ir derivando muchas de las revistas que conocemos. En una investigación que dos autoras españolas, la bibliografía recomendada se las pongo en la última diapositiva. En una investigación les decía que hicieron el año pasado o antepasado, no me acuerdo. Estas autoras encontraron 115 data journals, que fíjense, pues ya son un montón, ¿no? De 14 editoriales. Y cada uno publica de manera diferente. En general encontraron que cada data paper podía tener alguna de las 36 características que se mencionan aquí, pero en general las que más coinciden son las que les marqué en amarillo. Todo data paper lleva un título, autores, afiliaciones de los autores, el resumen, la introducción, la parte de los acuerdos, las figuras, las tablas, convenciones visuales y descripción de los conjuntos de datos.
Pueden llevar tabla de contenidos, pueden llevar antecedentes, pueden llevar comentarios al artículo, todo lo demás, pero al menos estos marcados en amarillo son, digamos que la columna vertebral de todo data paper. Bueno, y si quieren saber más de data papers, pues aquí está un capítulo de un libro publicado el año pasado por un colega muy querido y que sabe mucho de estos temas, un joven investigador que se llama Humberto Martínez, y su servidora, les digo, también está al final. Y está disponible en abierto, entonces pues no tienen ningún problema de leerse todo el libro o solamente este capítulo. Bueno. Los repositorios, ¿cómo vamos a preservar nuestra información? Bueno, pues allí entramos a un tema que los bibliotecólogos conocemos más porque pues de haber organizado bibliotecas de libros físicos, un buen día amanecimos con la noticia de que ya estaban naciendo las primeras bibliotecas digitales, aprendimos a hacer bibliotecas digitales, y otro buen día amanecimos con la novedad de que ahora la variante eran los repositorios digitales. Y empezamos con repositorios de documentos, pero ahora ya estamos en la etapa de repositorios de datos, no solo de documentos. Son dos cosas diferentes, son la misma familia, pero estos son primos o primos hermanos. Repositorio de datos, repositorio de documentos. Y fíjense ahora con tanta explosión de clases virtuales, ya también los repositorios de objetos de aprendizaje. Pero bueno, ese no es el tema ahora. Repositorios de videos, en fin. Bueno, entonces un repositorio es un contenedor para preservar y almacenar, en este caso, datos. Y aunque cada institución va a tomar iniciativa de generar sus repositorios, lo cual está muy bien porque tienen el paraguas institucional, pues hay todos estos también que son de acceso abierto, el Figshare, el Dataverse, el Zenodo, que tienen todas las bondades de lo abierto, pero también pues todas las debilidades de lo abierto, ¿no? Que a lo mejor no hay una política de selección tan depurada, que a lo mejor hay pues no sé, información que genera mucho ruido, no sé, pero que al menos vale la pena darles una visitada. Yo y curiosamente no está aquí, yo el que uso más es el Data Mendeley. Déjenme ver, salirme tantito para entrar a, no la puse desde antes, pero vamos a ver aquí, Data Mendeley. Me sale en automático. Bueno, voy a volverles a compartir la pantalla, pero en este caso para entrar a ver ay, ¿dónde quedó? No. A ver, compartir pantalla, aquí estoy. Miren, Mendeley seguramente varios de ustedes lo conocen muy bien, pero Mendeley tiene su vertiente, hay su versión de su versión de datos. Aquí está. Ok. Entonces, si ustedes entran a Mendeley Data, van a poder hacer búsquedas por aquí en cualquier tema porque hay una cantidad de cosas. Dicen que tienen más de 29 millones de conjuntos de datos. Algunos pues son muy sencillos, algunos son solo un PowerPoint. Pero, por ejemplo, miren, yo siempre les hago la búsqueda de algo que tengo yo en el Mendeley Data, que es precisamente con mi coautor que vieron hace rato y con otra coautora. Y entonces aquí en Mendeley tenemos subida esta información, escenarios tecnológicos para la nueva normalidad en las bibliotecas académicas latinoamericanas. Pero si se fijan, solamente los survey results, los resultados de el instrumento que aplicamos. Hicimos un levantamiento entre más de 1000 bibliotecarios latinoamericanos en agosto del año pasado, o sea, pleno confinamiento, para ver qué estaba pasando con la bibliotecología latinoamericana, y entonces lo subimos aquí. De todas maneras nos van a publicar el artículo
pero pues ese toma más tiempo, ¿no? Nos lo van a publicar en el IFLA Journal. Pero, y ya nos confirmaron que ya pasó el dictamen. Pero mientras tanto, miren, aquí lo que hicimos fue subir los datos crudos, el cuestionario, los XLS del Excel, y ustedes lo pueden revisar y lo pueden bajar, ¿sí? Exportar. Y está también, o sea, hay 4 archivos y uno es el PowerPoint, por si quieren ya las gráficas bonitas, pues ahí están, pero están los datos crudos. Bueno, le pueden bajar aquí no lo voy a bajar ahorita, obviamente, pero para que ustedes conozcan un ejemplo, ¿no? Para que no sea solamente decirles, ay, pues existen los repositorios de datos, ¿no? Si quieren hagan esa búsqueda, bajen la información que tengo subida. Y bueno, pues eso es. Voy a volver a compartirles mi PowerPoint. Ay, pero ya me salí. Bueno, no les digo. Según esto, muchas personas creen que yo soy muy digital, pero ay, hijos míos de mi corazón. Todavía me entretengo mucho en compartir pantalla y esas cosas. Bueno, ya se las estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado aquí en los repositorios. Y hay unos repositorios, como los que les mostré, pero unos muy lindos como este. Fíjense que el repositorio GBIF es sobre la temática de biodiversidad. Y no solo es un repositorio muy cuidado, muy sistematizado, muy bien organizado, sino que además es muy bonito porque tiene mucho diseño y pues está lindo, está muy bien estructurado. Les recomiendo que lo busquen y que ya vean, tomen ideas para quienes están desarrollando repositorios que pueden tomar de allí. Y no solo eso, sino que en este repositorio también tienen herramientas, si ven aquí en el selector de arriba, también tienen herramientas como manuales, que les pueden ser de mucha utilidad, como por ejemplo, guía para la publicación de juegos de datos en ese mismo repositorio. Ay, no, la verdad que la vez que yo entré por primera ocasión, no, o sea, se me pasó la hora de la comida y ya ven cómo eso, ¿no? ¿Verdad? Cuando le gusta indagar y buscar el conocimiento, pues se van a dar una buena entretenida a quienes les gusten estos temas. Bueno, muy bien. Seguimos porque ya estamos sobre el tiempo y entonces tenemos que, bueno, pues eso que les he hablado hasta ahora se refiere a la gestión de datos en el mundo de la investigación científica, pero la gestión de datos ya es un tema de todos los días. Desde luego que los corporativos y las empresas están manejando muchísimos datos y por lo tanto pues los especialistas en gestión de datos son muy requeridos. Y viene la parte de el compartir los datos. Y compartir los datos tiene que ver con reproducibilidad. Es decir, una práctica que cada día es más y más necesaria. Es como el pastel de manzanas de mi abuelita, que yo lo vuelvo a hacer y no me queda igual, y lo vuelvo a hacer y no me queda igual, aunque tengo los mismos ingredientes, pero hay algo que voy buscando hasta que lo encuentro, o bien creo mi propia versión. Entonces pues también es aportar el conocimiento de manera diferente desde la cocina. Eso es reproducibilidad, ¿no? Básicamente. Usar los datos previos para construir conocimientos sin tener que ir a descubrirlos desde cero. En esta etapa se comprueban metodologías, por ejemplo, y bueno, pues se pueden hacer ajustes a través de pequeñas, grandes acciones. Y se puede, gracias al compartir datos y a la reproducibilidad, se puede hacer trabajo colaborativo de manera más pues, sustentable, ¿no? Cada vez esto de compartir datos, de reutilizar datos y de reproducirlos es
más factible que nunca. ¿Por qué? Porque el mundo digital nos lo permite. Antes que todo era impreso, no podía hacerse de la misma manera, ni podría pensarse que se podría hacer se podía tener este nivel de colaboración que nos está permitiendo el mundo de la ciencia abierta basada en el mundo de los datos digitales. Bueno, con todo, la reproducibilidad y el compartir datos no necesariamente nos lleva a tener los mismos resultados. ¿Por qué? Pues porque los contextos son diferentes. ¿Por qué? Porque las miradas son diferentes. Pues tenemos este dato, pero también eso, pues eso es generar conocimiento, ¿no? Entonces la ciencia empieza a ser más transparente porque se abre a otras posibilidades. Compartir datos tiene que ver con citación. Aquí les puse un vínculo a los principios básicos de la citación de datos, que es esta infografía, que no por sencilla crean que está incompleta. Yo creo que está súper completa y súper didáctica. La armó la CRU, que es el grupo de universidades españolas, y está muy, muy fácil de usar para cuando van ustedes a citar datos o quieran que alguien cite sus datos. Bueno, pues eso es muy de carrerita, las 7 buenas prácticas. Y vamos a cerrar con esta pequeña información sobre los datos FAIR. Que FAIR, bueno, es la palabra en inglés para justo. Entonces queda muy bien, queda muy bonito el juego de palabras, porque en este caso los datos FAIR son aquellos que son los que tienen estas características. F de findable, localizables, A de accesibles, I de interoperables y R de reutilizables. Y entonces queda sintetizado como FAIR, y entonces es FAIR de justo, pero también FAIR de sistematizados y de organizados, ¿no? Los buenos datos tienen que tener estas características desde que tú los estás generando y ordenando en tu computadora hasta que pasan a un repositorio con metadatos, con identificadores persistentes, con todo lo que requiere un buen repositorio. Aquí están las lecturas recomendadas y aquí están mis datos. Y aunque voy a dejar de compartir pantalla, lo que quiero es hacer una reflexión. Les quiero invitar a que reflexionemos juntos acerca de la vacuna. Las vacunas que se pudieron generar en toda esta etapa y que pues representan un hito en la historia, ¿no? Quienes saben de estos temas pues aseguran que una vacuna por lo menos solía tomar entre 8 y 10 años para poder salir a la distribución amplia. Y en cambio ahora en menos de un año tuvimos esa posibilidad. ¿Y por qué fue? Pues fue porque yo le llamaría a esto el primer ejercicio de ciencia abierta de la historia a nivel global, y que comenzó porque pues en la angustia, en la necesidad de encontrar una solución, porque la ciencia finalmente es para eso, para encontrar soluciones. Se abrieron, pues por principio, los editores de revistas científicas, las bases de datos se abrieron por varias semanas para poner a disposición sin mayor restricción toda la temática relacionada con el COVID. Eso permitió también otras acciones de ciencia abierta que hicieron que científicos de diferentes laboratorios en todo el mundo, y pues ustedes lo saben, ¿no? Ustedes están en temas científicos, y pudieran hacer reproducibilidad, pudieran hacer reutilización, pudieran hacer análisis de datos de otros y de los suyos y compartirlos y estar en comunicación. Entonces se dio comunicación abierta, publicación abierta, y no en formatos de paper tradicional, sino en formatos de
de nanopapers, que serían el título, los autores, el abstract y los datos crudos. Gracias a eso tenemos ahora no una vacuna, tenemos diversidad de vacunas y estamos teniendo pues ese respiro de decir, bueno, ya sea cual sea el destino de la humanidad, la vacuna ha cambiado y ha sido pues un componente que a nivel global está haciendo mucho por la salud del género humano. ¿Ustedes creen que la ciencia abierta, la ciencia apoyada en buenos datos, en datos de calidad salva vidas? Pues estamos viendo allí que se da esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el mundo de los datos que forma parte del gran mundo de la ciencia y del nuevo mundo que se está en sus albores, que es la ciencia abierta, pues tenemos mucho que trabajar, un trabajo bonito, comprometido y que, como les digo siempre a mis estudiantes, la gestión de los datos empieza contigo. ¿Quieren empezar hoy? Bienvenidos. Bueno, pues eso es lo que preparé para ustedes este mediodía y pues les agradezco mucho su atención y quedo pendiente por si hubiera alguna pregunta. Sí, Ya me dirán. Hay una Sí. pregunta, está en el chat. Dice, Muy bien. quiero saber su opinión acerca de cómo iniciar la gestión de datos en una institución. Buscar, organizar datos hacia atrás o a partir de cero hacia adelante. Bueno, yo diría que hay que empezar con los datos, con esta conciencia de que los datos empiezan contigo, ¿no? Entonces empezar con los datos que tiene cada científico o cada joven científico para hacer como un experimento de gestión de datos. Y ya de ahí para adelante lo que siga. Porque irse en retrospectiva, bueno, pues a lo mejor si hay el tiempo y el presupuesto, pues sí. Pero yo diría, vamos empezando del día de hoy que tenemos. Yo normalmente les pongo en el taller que imparto, que dura pues ya bastantes más horas, les hago una práctica con su propio tesis, su tesis de licenciatura o de posgrado, para hacer ese ejercicio y darse cuenta que hacer gestión de datos no es tan complicado. Si ya hicieron una tesis, quien haya hecho una tesis, la gestión de datos le hace los mandados. O sea, está verdaderamente es llenar un formato. Bueno, entonces, sí yo recomendaría a lo mejor hacer un ejercicio con unos datos que ya se trabajaron antes de un proyecto no muy complejo y empezar ya, si es institucional, a partir de esa práctica, a identificar con qué datos se va a trabajar y por cuestiones prácticas, yo sí recomendaría pues que sea a partir del trabajo de investigación que se está haciendo al día de hoy y el que se está comprometiendo para el futuro de mediano y largo plazo. No sé si con esto respondí la pregunta de la persona. Y creo que hay más, ¿verdad? A ver. Y ahí da las gracias la persona que había hecho qué buena. la consulta. Muchas gracias, Lourdes, muy atinada a su respuesta. Le agradezco desde Chiapas, México. Saludos a todas, a todos. Ay, Chiapas tan bonito. Muy bien, aquí veo que hay otra pregunta. Dice de Viviana, ¿nos podría comentar qué es lo más difícil de iniciar en la gestión de datos para una organización? Pues yo creo que la conciencia. Porque miren, nos enseñaron y muchos tenemos esa idea de que estos son mis datos y háganle como quieran, ¿no? Esto, y a ver quién me los quita. Y es natural, somos humanos y nos ha costado mucho trabajo todo eso. Pero compartir no quiere decir desprenderte de tus datos, compartir es abrirte a tú también recibir más datos, ¿no?
Entonces, bueno, número uno, que la conciencia de que gestionar datos no es tan difícil. Número dos, la conciencia de que gestionar datos es una práctica que ya se está haciendo en otras latitudes y que al día de mañana, tarde que temprano, te la van a pedir, te van a pedir por sobre todas las cosas los datos, sobre todo para que te financien los proyectos. Número tres, también porque pues es orden y de paso, número cuatro, te van a citar más. Hay artículos que están, que donde se demuestra fehacientemente que la probabilidad de ser citados cuando publicas tus datos se incrementa en un 25%. Eso ya lo vemos en el taller con más detalle y la bibliografía y todo. Entonces, ir cambiando ese chip. No queremos compartir los datos porque no sabemos todos los beneficios que nos genera y porque además la ciencia abierta es un tema de conciencia. ¿Saben qué? Los jóvenes científicos no tienen tanto problema porque ellos ya nacieron dentro de la red, dentro del entorno de estar intercambiando, de bajar, de hacerlo rápidamente, con facilidad. Pero bueno, pues estamos en las primeras etapas y dicen que los pioneros son los que llevan las flechas en la espalda, ¿no? Entonces, pues hay que atreverse, lanzarse y pues ni modo, esto nos tocó vivir y está resultando muy interesante. Así que bueno, mucha capacitación. Como es un tema de conciencia, pienso que se requiere mucha formación, mucha capacitación. Y a veces los científicos que ya tienen muchísima experiencia y por lo tanto también muchísimo trabajo, pues son quienes menos tiempo tienen de atender nuestros cursos y la alfabetización en datos, pero pueden convencerlos a través de sus ayudantes de investigación. Trabajen con ellos. Pienso que, de manera práctica, es algo que he visto que da resultado en algunas instituciones. Muy bien. Hasta aquí. No sé si hay algo más de preguntas. Yo te quiero hacer dos consultas en realidad. La primera es en relación a los repositorios, porque tú indicaste que estás utilizando Mendeley Data y a mí me surge al tiro la duda por qué, o sea, es una consulta media curiosa de por qué elegiste ese repositorio y no, por ejemplo, Dataverse, que es como súper conocido, u otro. Eso por un lado. ¿Y qué metadatos se usan ahí? Porque yo imagino que son súper básicos, deben haber unos 4 elementos o no, o no es así. Ay, gracias Bueno, por la pregunta. Sí. esa es una pregunta. Ya, de ahí te hago la otra pregunta. De ahí te hago otra pregunta. Bueno, si quieres contestamos esa. A ver, ¿por qué elegí Mendeley Data? Porque Mendeley lo uso todos los días. Entonces, bueno, lo uso para organizar mis búsquedas bibliográficas, ¿no? Básicamente. Entonces ya estaba allí y vi que había la variante de Data Mendeley. Ah, pues Data Mendeley. Por eso, por una cosa bien práctica y quizás sin tanta reflexión profunda. Ahora, al final, pues lo puedo tener en uno o en otro o en otro. Yo les voy a decir, si me dieran a elegir, yo pondría todo en el repositorio de mi institución, porque esa es la sombrilla institucional que te va a proteger siempre. Una institución no va a ser un sancocho de cosas como los que tiene ni el mismo Dataverse, con mis respetos, que son ya cosas muy trabajadas. Y afortunadamente existen esos repositorios, pero los repositorios institucionales, bueno, pues es la impecabilidad, la pulcritud, los profesionales que están detrás de todo eso. Pero como yo trabajo por mi cuenta, pues no tengo repositorio institucional y me fui a Mendeley, pero tan buenos unos como otros. Y si quieren que yo les recomiende, usen el de su institución. Así, tal cual, ¿eh? Tenías otra pregunta y había una de Tere Barriga, pero yo creo que de alguna manera ya se contestó porque ella decía, ¿qué recomiendas para convencer a los investigadores? Bueno, decirles que esto a nivel internacional es un sí o sí, o sea, se pueden negar todo lo que quieran, Tere, pero si quieren someter un proyecto a financiamiento a la comunidad europea, ya no hay de otra. O sea, si no compartes tus datos, 0 euros para tu proyecto. Ahora, hay caminos más bonitos, ¿no? Como este que les digo, va a incrementarse tu posibilidad de citación. Te van a citar un 25% más de veces. Y pues está la bibliografía que apoya esto, no es nada más que alguien me contó, no, hay bibliografía que ya lo apoya.
Si quieren lo vemos, pero ya es en un curso más detallado, les digo. Entonces, sí es una cultura, pero también pues el contexto va siendo propicio para ello, ¿no? Bueno, pues muy bien. Tenías Ghislaine, la segunda Sí, parte de tu pregunta. sí, otra pregunta es en relación a los datos, porque hay las instituciones en general, por lo menos acá en Chile, las instituciones estatales, Ujú, por ley de transparencia, claro que levantaron, o sea, se hizo mucha digitalización, o no sé si mm, todos digitalizaron o simplemente escanearon, pero ujú, tenían mucha documentación a disposición de las personas y ujú, dentro de estos documentos, claro que hay datos, pero los datos que se comparten en general son los datos que tienen menor calidad porque están en PDF. Y mm, entonces, ¿cómo mm, mm, logramos mm, hacer que mm, no, porque se piensa, ya yo estoy compartiendo mis datos y me ujú, pasan un PDF que la verdad es que no me sirve para nada? Esa era ujú, una sí. pregunta que, Mm. ¿cómo resolver eso? Bueno, para eso, los principios FAIR, ¿no? O sea, un material en PDF sí es localizable, sí es accesible, pero no es interoperable no, entonces es como un requisito, o si no las 5 estrellas de de los documentos que se ponen en abierto. Es también cuestión de, a ver, estamos cambiando de cultura. Ya, de verdad, los jóvenes científicos cada vez más se van a esta parte más práctica de solo trabajar con los datos y de ponerlos en formatos abiertos. Pero sí, ahorita es un tema de conciencia. Efectivamente, el PDF no es un gran aliado para esto del manejo de datos, pero si por lo menos estuviera el PDF, bueno, vamos empezando con eso. Tener en cuenta de que hay que hacer mucho trabajo en concientizar en la importancia de la cultura de los datos FAIR y PDF no es FAIR. ¿Sí? Muy bien. Alguien preguntaba por la bibliografía. La bibliografía está en el PowerPoint. No sé si se lo mando a Ghislaine y ella se los comparte o cómo le hacemos. Nosotros podemos compartir desde el del mismo grupo de gestión de información de Ciencias Ajá, Marinas. Sí, no hay ningún sí. problema. Lo Ah, compartimos. bueno. Tenemos los correos de todos y de todas. Ah, bueno, listo, pues entonces los mando. Y en la penúltima diapositiva, si vieron, ahí viene la bibliografía. Desde luego que es ya muy seleccionada, creo que son 5 o 6 cosas. Hay muchísima más bibliografía, pero digamos que para una primera probadita, pues eso puede ser de utilidad. ¿Sale? Muy bien, entonces te lo mando, Chilene, y tú ya se los distribuyes a ellos, ¿verdad? Bueno, listo. Ahí está, ya te lo estoy enviando. Les quiero pedir si pueden Bien. abrir un momento las cámaras como para dejar algún registro de imagen de la actividad. Ah, es Un verdad. segundito, Ajá. sí. A ver, vamos a ver. Entonces, déjenme. Yo quiero esa foto. Sí, Nos falta nada, nos están faltando. ya es como lo que... Muchas gracias, excelente presentación, Lourdes, un placer conocerte. Andrea, ay, gracias. Para mí fue también un placer estar con ustedes, ¿eh? Que estén muy bien. Feliz Muchas día. gracias, Muchas Lourdes. gracias. Hasta luego, Que gracias. pasa? Ya Nos nos vemos. veremos de Gracias, nuevo. Lourdes. Que estés Sí, ya súper nos bien, veremos. Lourdes. Que estés súper bien, me encantó. Y chao a todas. Que tengamos una Chao. excelente tarde. Chao. Chao. Adiós. Salir. Voy a... Cierro nomás.